Buenos días, mi nombre es Rachel Mahfoud y junto a mi compañera Aleska Matos daremos comienzo al parcial 3 de Historia Económica 2. Comenzaremos con la respuesta de la primera pregunta. El trienio de 1945 a 1948 ha tenido una influencia en el desarrollo económico, comenzando con el golpe de Estado liderado por Rómulo Betancourt y otros militares para derrocar a Medina Angarita por ser un líder corrupto. Las políticas que Rómulo Betancourt impuso lograron impactos significativos en la economía venezolana, con aprovechar el petróleo a favor del país, logrando el 50% de las ganancias de las compañías petroleras extranjeras, lo que hizo que las ganancias se usaran para la infraestructura en el país, además que extendió la educación primaria y gracias a buena sanidad, Venezuela logró ser el primer país tropical que erradicó la malaria. Pregunta 2. En la parte A tenemos que Betancourt no fue la persona que nacionalizó el petróleo, pero con sus políticas que llevó a cabo fomentaron para más adelante la nacionalización del petróleo. En la parte B, que es falsa, debido a que durante su presidencia Rómulo Betancourt fortaleció el control del Estado sobre el petróleo, ya que buscaba el beneficio petrolero para el país. Y en la parte C, que es correcta, ya que Rómulo Betancourt fue contribuyente ante la creación de la OPEP durante su presidencia en 1960, con sus políticas de no más concesiones de petróleo a compañías extranjeras. En la primera parte de la pregunta 3, sí, Rómulo Betancourt, al conocer los riesgos de la dependencia del petróleo, propuso la siembra de petróleo, teniendo como objetivo diversificar la economía, impulsando los sectores productivos, utilizando las ganancias petroleras en agricultura, educación, desarrollo de la infraestructura, entre otros. Hola, mi nombre es Aleska y voy a estar defendiendo la pregunta 3, 4 y 5 del parcial número 3. Comenzamos con la primera pregunta. Rómulo fue un fuerte defensor de la diversificación económica para reducir la dependencia de Venezuela y del petróleo. Sí, Rómulo Betancourt fue un fuerte defensor de la diversificación económica para reducir la dependencia de Venezuela del petróleo. Advirtió que la economía venezolana estaba demasiado concentrada en la actividad petrolera y que la desaparición del café como fuente de ingresos deja a un país en una situación de dependencia parasitaria del Estado y del petróleo. Impulsó políticas de industrialización por sustitución de importaciones y estimuló el desarrollo industrial para disminuir la dependencia petrolera, siguiendo modelos como el de CEPAL. Su proyecto incluía la creación de empresas estatales como la Corporación Venezolana de Guayana, CVG, y tomó medidas para sentar las bases de una economía menos dependiente del petróleo y más equilibrada en su estructura productiva. ¿Y en qué sentido se podría decir que sembró el petróleo? Se alinea con la idea de que el petróleo no fuera solo una renta inmediata, sino un capital para impulsar la industrialización, la diversificación económica y la consolidación de la democracia. Sembrar el petróleo significa usar los ingresos petroleros para sembrar las bases de un país moderno, justo y democrático, transformando la riqueza natural en desarrollo humano y social sostenible, y no en dependencia o corrupción. Además, Betancourt formuló 8 lineamientos en una política petrolera nacionalista: aumentar los impuestos petroleros hasta un límite razonable, que Venezuela participase directamente en el mercado internacional del petróleo, terminar con el sistema de concesiones privadas y crear una empresa estatal para la exportación, industrializar el petróleo dentro de un país con refinerías nacionales, adoptar medidas para conservar el recurso del petróleo y aprovechar el gas asociado, reinvertir utilidades petroleras en la economía agropecuaria, mejorar salarios y condiciones laborales de los trabajadores petroleros, invertir una parte significativa de los ingresos petroleros en el desarrollo nacional. Seguidamente, en el marco de la llamada de la doctrina de Betancourt, ¿qué podemos discutir sobre sus políticas? Como política interna, impulsó la política petrolera nacionalista que buscaba maximizar la participación de los estados en el beneficio del petróleo, lo que se tradujo a una lucha del esquema 50-50, es decir, repartir en partes iguales las ganancias entre el Estado venezolano y las compañías petroleras extranjeras. Esta política permitió aumentar significativamente los ingresos del país, que fueron utilizados para financiar obras de infraestructura, educación, reforma agraria y desarrollo industrial, contribuyendo a un crecimiento económico sostenido y la consolidación de la democracia en Venezuela. Esta medida ayudó a reducir la dependencia absoluta del país de las transnacionales y sentar las bases para una economía más diversificada y en un estado más fuerte, pero también aplicó política externa, como es
el factor clave de la fundación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, también llamado OPEP, en 1960, junto a otros países productores, buscando unificar políticas petroleras y fortalecer el poder negociador de países productores frente a las grandes compañías petroleras transnacionales. Esto marcó un cambio en la dinámica internacional del petróleo, donde Venezuela pasó de ser un simple exportador protagonista a una escena global. Su política exterior, conocida como Doctrina de Betancourt, también caracterizó por promover la democracia y rechazar regímenes autorizados en América Latina, lo que generó tensiones en gobiernos vecinos y con potencias extranjeras. Nos preguntamos cómo han influido las políticas en relación a Venezuela. La política petrolera de Rómulo Betancourt influyó decisivamente en las relaciones de Venezuela, tanto con otros países productores como los de las naciones consumidoras, que juegan un papel importante de creación y consolidación en la OPEP. En relación con los productores, la OPEP se convirtió en un instrumento clave para que Venezuela y otros países productores pudieran controlar la producción y evitar fluctuaciones perjudiciales en los precios internacionales. En relación a las naciones consumidoras, al mismo tiempo, estas políticas generaron una relación más asertiva y a veces conflictiva en las naciones consumidoras, al poner en primer plano la soberanía y el control nacional sobre los recursos petroleros. En su gobierno decidió no otorgar más concesiones a las empresas petroleras extranjeras e impulsó la creación venezolana de petróleo junto a la Organización de Países Exportadores. En su mandato hubo una disminución de precios del petróleo, adoptando posteriormente una política de desarrollo económico basada en la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. También aportó a la reforma agraria y administrativa. Promovió la integración económica de Latinoamérica y apoyó el proceso de industrialización. Y en su segundo gobierno se fundaron instituciones claves como la Corporación Venezolana de Petróleo. Se participó en la creación de la OPEP, como antes mencionamos, lo que fortaleció la posición internacional de Venezuela como productor y coordinar políticas petroleras con otros países exportadores. Betancourt también mantuvo una postura firme frente a Estados Unidos contra las cuotas que limitaban las exportaciones venezolanas. Impulsó el desarrollo social y consolidó la democracia, sentando las bases para el uso del petróleo como motor del progreso nacional.